ver, cuéntame, me da la impresión que se ha estado muy a la expectativa del cierre de este periodo vacacional y viendo un poco el comportamiento de la actividad comercial, ¿no? Precios y otros aspectos. Sí, voy a entrar quizás por algo para ponernos en el contexto y la realidad del momento que vive el país. Sí, bueno, nosotros, precisamente como lo decía la nota periodística al inicio, pues pasando la lluvia, inmediatamente se dispararon los precios de los alimentos. Nosotros empezamos a investigar qué sucedía y yo creo que de las grandes lecciones que obtuvimos con esta situación, uno es que quedó con más claridad que el país es dependiente alimentariamente debido a la importación. Ahora ya queda más claro que somos netamente importadores de las verduras, de las hortalizas, de fruta. Dos, el tema de impacto de cambio climático, las afectaciones. Tres, creo que quedó descubierto también el hecho de cómo se estaba especulando con los alimentos. Porque si bien es cierto, habíamos tenido una semana fuerte de lluvia intensa por ese fenómeno natural, sin embargo, afectaciones en la cadena de suministro no habían. Y nosotros nos comunicamos con nuestros contactos en Guatemala y ahí nos dimos cuenta de que no había ningún problema y aquí sí inmediatamente se dispararon los precios, lo observamos en el tema del whisky, por ejemplo. Entonces sí vimos que era un fenómeno eminentemente especulativo y creo que las autoridades actuaron inmediatamente después que también nosotros como Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, pues pusimos el grito al cielo, elevamos en representación de los consumidores lo que estaba sucediendo en el ámbito nacional por la misma situación económica de lo que estaba acaeciendo. Entonces, tres hechos a mí me parece que es importante mencionarlos, como los he señalado, y tengo que decir que ya más de un mes después del fenómeno, prácticamente nosotros no notamos bajas en el tema del precio de los alimentos. El caso de la cebolla, tenemos un incremento del 16%, 2 centavos se ha incrementado de junio 2026 a julio 28 2024. Ahí está ese incremento de 16%. Tenemos en el periodo el chile verde, lo he marcado con celeste porque creemos que a este hay que prestarle bastante atención, porque antes del fenómeno de la lluvia estaba a 19 la unidad, centavos, y ahora está a 28 centavos, hay un incremento del 40% si lo comparamos con enero 28, 2021 a julio 28, 2024. El whisky sigue estando alto, el precio inclusive se ha incrementado aún más. A 73 centavos. A 73 centavos es el promedio de precios que hay ahorita en el ámbito nacional. El tomate de cocina ha bajado un poquito, pero ahí está el incremento de 28.57 centavos comparado a 2001, julio 2024. Y están otros productos. El repollo, creo que es importante mostrar una disminución. Este es uno de los productos que ha mostrado una disminución de 3.59 a 2.31. La zanahoria sí muestra un poquito de incremento comparado en el 2024, pero comparado con enero 2021 también estamos notando pues que sigue siendo alto. Estos porcentajes que yo les estoy mostrando a ustedes guardan coherencia totalmente con el nivel de inflación que nosotros hemos observado en los 22 productos de la canasta básica alimentaria. Una vez hecho esta presentación, que bien la sintetizas y dices, bueno, ahí podemos ver la variable, cómo se sigue manteniendo en un alza, en algunas más, en otras menos, pero de alguna u otra forma esto es significativo para el bolsillo de los salvadoreños.
aquí hay un modelo, digamos, de distribución, de importación, que a raíz de esta crisis que en su momento disparó los precios y que tuvo que al mismo gobierno, ¿verdad?, lanzar una advertencia para decir, bueno, vamos a tener que actuar de una manera en la cual después, como decía el presidente, no se vayan a lamentar, ¿verdad? ¿Tú crees que esto debería de tener una mayor concreción, un mayor resultado? Porque hasta este momento se habla de que aquí hay un vicio en el tema de la importación, que es la que al final termina llegando al bolsillo de los salvadoreños con el impacto de lo que estamos hablando negativamente. ¿Qué piensas tú de esa situación? Porque al final de cuentas, o vamos a ser duros con el problema, o vamos a ser, blandos para que la situación siga golpeando fuertemente la economía de todos los salvadoreños. Porque aquí estamos hablando de todo. Todos consumimos tomates, todos consumimos papas, todos consumimos cebollas, todos consumimos huisquiles, etcétera, ¿no? Yo creo que hay que hacer intervenciones contundentes en el tema alimentario para la seguridad alimentaria y nutricional del país. Contundente me refiero a la perspectiva del marco legal e institucional que promueva y que garantice la seguridad alimentaria y nutricional. La Asamblea Legislativa, la actual Asamblea Legislativa, tiene una deuda pendiente de aprobar la ley de seguridad alimentaria y nutricional. De hecho, hay un compromiso, una hoja de ruta del actual gobierno donde planteaba que se iba a trabajar en ese marco legal y se iba a aprobar. Esa ley de seguridad alimentaria y nutricional nosotros la propusimos en el 2014 y a partir de la llegada del nuevo gobierno, pues como todas y todos sabemos, se mandó a archivo, todos los proyectos de ley se mandaron a archivo. Es una lástima porque es una construcción colectiva que se hizo con los productores, con las productoras, con los consumidores, con académicos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una deuda. Contundente significa, además, entrarle de lleno y entrarle en serio al tema de garantizar la sostenibilidad de la producción de carácter nacional. Ya hemos dicho nosotros que el grado de dependencia alimentaria es arriba del 93% en materia de la importación de las verduras y hortalizas. Digamos que los cereales todavía lo tenemos relativamente garantizado, pero lo que son las hortalizas es arriba del 93%, es decir, de 9 tomates, de 10 tomates que se consumen, 9 son importados, para que los consumidores y consumidoras sepamos de qué estamos hablando en el grado de dependencia cuando digo 93%. ¿Sí? Entonces, hay que garantizar el tema de la producción de carácter local para poder acercar esa producción a los consumidores finales. Te dejé planteado una pregunta, ¿no? Que mientras no se corrija ese punto de distribución, de comercialización, perdón, de importación, comercialización y distribución, todos esos aspectos difícilmente vas a poder llegar con un precio al consumidor que sea, digamos, moderable. Sí. ¿Verdad? No sé si logro sí, cómo no, ponerle el énfasis de lo que yo estaba. Sí, porque aquí vamos a estar hablando siempre de tu estadística, vamos a hablar de que si mientras no corrigas el problema, de raíz no lo vas a lograr. Al menos eso es lo que yo he escuchado decir a los conocedores en esta materia. Y te puse el ejemplo de ese camión que llegó ahí, $500, le dijeron si le gusta, decir no, pues. Hay que atacar de manera integral el sistema alimentario, así se llama. El sistema alimentario es el concepto que utilizan ahora todos los gobiernos del mundo en el marco del sistema de las Naciones Unidas, promovido por FAO. De hecho, el gobierno de El Salvador tiene su hoja de ruta de sistema alimentario, muy buen documento, lo tengo que decir y lo he dicho en varias ocasiones.
El tema es llevarlo a la práctica e implementarlo. ¿Qué significa el sistema alimentario? Significa entender y atacar bien la producción hasta el consumo final. Y en la producción, pues ahí intervienen los precios de los insumos agrícolas, qué tipo de producción se está planificando o no se está planificando en el ámbito nacional. Está claro que en verduras, hortalizas y frutas no tenemos una adecuada planificación por el problema de la dependencia que he mencionado. En el tema de la comercialización, que está ligado a todo el proceso de distribución, ahí lo que nos encontramos es a un montón de gente que se aprovecha de los productores. No solo tiene que ver en esto con el tema de la central de abasto, por ejemplo en la tiendona o en el mercado central, donde llega un productor y como ponías el ejemplo, y ahí le botan el precio. No, también de acá se van grandes comerciantes hacia los productores finales y no está ni la producción, no ha salido la producción, pero ya le han dicho y le han negociado que la manzana se la van a comprar en tanto y la compran barata. Yo, por ejemplo, puse el caso de una cadena de supermercado en este país, muy famosa, por cierto, bien grande, y teniendo reuniones con los cooperativistas, me comentaba de que le estaban pagando 35 centavos la libra de tomate. A ese precio se lo estaban comprando, Ernesto. Pero en el supermercado le estaban dando, nosotros verificamos los precios a $1.40. Inmediatamente nosotros dijimos, ¿es o no es eso especulación? Claro que eso es especulación. Miren, yo creo que el gobierno, hablando de competencia para generar esto, debiera generar tiendas, así como estamos hablando de agromercado, pero debiera de generar tiendas o pequeños súperes de carácter que pueda atender a la población más vulnerable. Creo que eso generaría competitividad en el mercado de carácter nacional. Ojalá que pudieran avanzar en esa vía, en esa dirección. No solo colocar los agromercados, la idea es buena, pero no es sostenible. Por varias razones no es sostenible. Entonces el tema de pequeños súperes comunitarios sería importante que se pudiera coordinar hasta directamente con las municipalidades, con los distritos, para poder enfrentar esta situación. En efecto, ya estamos iniciando la primera semana del mes de agosto. Y agosto fue la última revisión que se hizo del salario mínimo hace 3 años. Por ley corresponde que se haga una revisión del salario mínimo para generar precisamente el incremento o no incremento al salario mínimo. Nuestra propuesta es, y que está consensuada con los sindicatos, con la mayoría de los sindicatos de este país, está consensuada con productores. Ahí está. Ahí está el sector comercio y servicios. Me voy a referir solo... Esta es la propuesta que tú hiciste y que tuvimos la oportunidad de verla en primicia acá, ¿no? Así es. Fue en primicia y bueno, ahora recordarla porque ya estamos en agosto. Comercio y servicios, que es como el tema de referencia para los demás sectores, está en 364.80. Recordarle a la población que son $325 por los descuentos que se hacen de ley, lo que recibe líquido. Y nosotros estamos proponiendo un incremento del 25%, o sea, un aumento absoluto de $91.20 y por tanto nuevo salario de $456. Y el número 10, que es el agropecuario, de $243.46, que se incremente $60.86, que es el 25%, haciendo un total de $304.32. Hacer el llamado, por tanto, al señor presidente de la República para que gire instrucciones al ministro de Trabajo
y el ministro de Trabajo al Consejo Nacional de una convocatoria del salario, puede ser, ¿verdad? Para generar este proceso de incremento al salario mínimo en El Salvador, que la gente lo está necesitando en este momento. A ver, hablando de hechos muy significativos, este incendio que consumió parte del edificio 5 del Mercado Central, ¿ya se tienen las, digamos, los orígenes del incendio y todo esto? Qué buena pregunta. Ya tenemos, incluso quizá 1 o 2 días después de haber surgido el incendio, ya tenemos la fuente, la causa y dónde se originó el incendio. Sin embargo, estamos todavía buscando alguna información para poder generar un resultado ya concreto de cuál fue, en este caso, la fuente y la causa que generó este incendio. Así que en su momento, con mucho gusto, vamos a poder brindar la información. Sin embargo, como digo, ya tenemos un avance importante. ¿Fue una situación, está habilitada ya esa zona o no? Digo, las otras zonas adyacentes, porque se habían cerrado, ¿no? Sí, estábamos por el tema de la investigación, por el tema habíamos cerrado, pero como decimos, ya tenemos, nada más nos hace falta concretar alguna información para poder generar un análisis, es decir, una información concreta con base al origen y la causa de este incendio. Tal vez no de manera específica para no entorpecer un poco la investigación o lo que sea, pero ¿qué sucede cuando hay este tipo de situaciones en un, digamos, en un centro importante de comercialización de productos? Bueno, lo antiguo que es, el descuido, ¿qué pueden pasar? Bueno, hablando de la antigüedad, me quiero referir al último que hemos tenido en San Miguelito. Sí, también. Sobre la 23 Calle Oriente y la 6ª Avenida Norte. Una imprenta, ¿no? Fue una farmacia, se nos quemó, como usualmente se le llama, un mesón también de 5 cuartos y también hubo parte de una imprenta que se dañó con el incendio. Pero hablando de la antigüedad, quería decir que era una estructura de bajareque. Esto tiene madera en medio de la tierra, por así decirlo, estructura de lámina de madera, lo cual pues genera una propagación muy importante y por ende demanda muchos recursos. Estuvimos ahí con 5 unidades extintoras, pero lo que quería destacar es la antigüedad. En estos casos resulta un poco complicado. Y hablando del mercado central, en donde tenemos una diversidad de productos, por ejemplo, teníamos parafina, teníamos aceites animales, aceites vegetales, que son incluso la normativa lo clasifica como incendios clase K, es decir, lo saca de las clasificaciones A, B, C y D comúnmente conocidos, sino que ahora se clasifican como incendios clase K por la complejidad que existe para poder extinguir estos tipos de incendios que se generan en aceites comestibles, en las cocinas. Así que teníamos una diversidad de materiales y eso obviamente dificulta las labores de extinción y obviamente la etapa como más complicada que suele pasar en estos incendios es la etapa de liquidación, es decir, después del control para poder generar la extinción total y dejar todo fuera de peligro. ¿Significa que también hay un patrón de descuido en todo esto? Porque hay que reconocer que a veces también la falta de precaución, todo esto influye muchísimo en situaciones de esta naturaleza, ¿no? Efectivamente, y para contestar su pregunta, que me parece sumamente importante, nosotros tenemos un plan de inspecciones a nivel nacional y ahora en vacaciones hemos estado duplicando o triplicando el esfuerzo para poder hacer inspecciones en todos aquellos lugares, bares, restaurantes, hoteles, hostales, para garantizarle al pueblo salvadoreño, tanto nacional o internacional, que ha tomado a bien visitar estas zonas. Y la idea ha sido ir a identificar estos problemas de los cuales usted habla, llámese problemas eléctricos, llámese identificación de las rutas o los medios de egreso, como técnicamente se conoce, identificar que las cocinas, la campana, que es donde generan la cocción de los alimentos, esté limpia, que tengan los extintores adecuados de acuerdo al riesgo de incendio que ellos tienen, que tengan identificados los paneles eléctricos, es decir, con el riesgo que se pueda visualizar que ahí tenemos un riesgo eléctrico, identificar los atestados de las brigadas, porque la ley de riesgos manda
a que deben existir en el comercio, en la industria, brigadas de incendio, brigadas de evacuación, brigadas de primeros auxilios. Entonces hemos ido a identificar si tienen los atestados en donde estas personas han sido capacitadas para que en caso de tener algún incidente puedan actuar. Es decir, hemos estado en esta verificación y luego también corrigiendo si hubiese algún problema con el objetivo de que los turistas en este caso pudiesen estar seguros. Pero hablando del tema... En cuanto a las inspecciones, a las verificaciones, encontramos definitivamente lo que usted apuntaba, el riesgo eléctrico. Hubo mucha actividad de ustedes, sí, incluso sin tener el dato último, que creo que hoy al mediodía van a dar ya la parte final, digamos, de todo el plan. Entiendo de que fueron muchos los accidentes de tránsito. Sí, si gusta yo le puedo compartir datos preliminares de sí, toda la vacación y luego, como usted muy bien lo apuntaba, al mediodía daremos el dato final. En incendios estructurales, haciendo un comparativo con el 2023, en este año tuvimos 7 y hoy en el 2024 hemos tenido 11, tenemos una diferencia de 4. Incendios en vehículos tuvimos 6 en el 2023 y en el 2024 tuvimos 10, una diferencia de 4 también. Incendios en basurero en el 2023 no tuvimos ninguno, en el 2024 tuvimos 1. Y incendios en maleza, pues tuvimos 1 el año pasado y hemos tenido 1 a pesar de la lluvia que tenemos ya en nuestro país. Y luego en las emergencias de fugas propano tuvimos 6 y 6. Rescates acuáticos simples, que es una labor muy importante que han hecho los guardavidas. En el 2023 tuvimos 35 y en el 2024 tuvimos 17. Hay una reducción importante de 18. Rescates acuáticos profundos, 30 el año pasado. Este año tuvimos 45, una diferencia de 15. Fallecidos por inmersión, lamentablemente, en playas públicas. El año pasado no tuvimos ninguno y esta es la noticia importante, y este año tampoco hemos tenido fallecidos. Y luego fallecidos por inmersión en lagos o sitios privados, que es en donde se nos genera riesgo, pues tuvimos en el 2023 9 y en el 2024 hemos tenido 4. Y luego accidentes de tránsito, lo que usted apuntaba, en el 2023 tuvimos 254 accidentes y en el 2024 tuvimos 290, es decir, un aumento de 36 accidentes de tránsito en relación al año pasado. Lesionados en accidentes de tránsito, 136 en el 2023 y tuvimos 160 en el 2024. Fallecidos en accidentes de tránsito, 11 en el 2023 y 14 en el 2024. Y detenidos por conducción peligrosa, 39 en el 2023 y 47 en el 2020. Hablando de los temas que hemos tenido, las emergencias que hemos atendido con base a la problemática de la lluvia, tenemos árboles caídos en lo que llevamos de este invierno, 1.723, a los cuales les hemos dado respuesta, es decir, los hemos desalojado algunas veces de viviendas o de carreteras. Vías obstruidas hemos tenido 1.257, deslizamientos o derrumbes 559, muros perimetrales con algún daño tenemos 64, desbordamiento de río hemos tenido 57, inundaciones 86, vehículos afectados por estas 80, viviendas anegadas 764 y viviendas afectadas por algún problema de las lluvias 595. Son algunos datos estadísticos que tenemos de las respuestas que hemos generado, pero insistimos, el tema sigue siendo, a la hora de llegar a las inundaciones, a la hora de generar la respuesta, pues es la basura la que muchas veces genera este tipo de problemas.